Bien, ya tenemos la programación de cuando la base y la tapa lleguen a su respectivo lugar, los conveyors se detienen. Lo que sigue es activar el funcionamiento de estos dos mecanismos. Para eso vamos a usar las siguientes variables: el clamp limp, el clamp base, el lead clamp y el base clamp. Bien, a ver, ahí vemos que dos son sensores y los otros dos actuadores. Lo hacemos en el segmento número 3. Como siempre, ubicar la línea de Start On, ¿ya? Una vez que bar 1 esté activo, o sea, se haya activado bar 1 y se haya activado bar 2, podemos decir lo siguiente: que se active otra variable. En este caso yo voy a irme a la sección de variables estáticas y voy a agregar una variable llamada segmento 3. En este caso de tipo bool. A ver, segment 3 de segmento 3, ¿no? Y voy a retroalimentar esta variable. Ahí. Es decir, segmento 3 se va a activar, bueno, va a quedarse enclavado cuando variable 1 y variable 2 estén activos. Abro otra rama por aquí, ubico a start on y por aquí voy a ubicar a esta variable. Se queda enclavado y a su vez quiero que segmento 3 también se ubique por aquí. Y quiero que me active el mecanismo, en este caso, ya sea de las tapas o de las bases, ¿no? A ver, aquí voy a poner clamp base. Y al mismo tiempo quiero que me active clamp lip. Perfecto. A su vez, bien, a ver, clamp base y clamp lead van a hacer que estos dos mecanismos se activen. Entonces vamos a tener lo siguiente. A ver, voy a simular un momento. Espero que... Bien, bien, bien. Ya, ahí. Bien. A ver, voy a activar solamente un mecanismo manualmente. A ver, clamp lead. A ver, cuando lo activemos va a pasar lo siguiente, ¿no? Y luego voy a necesitar que se desactive. A ver, entonces ahí tengo dos secuencias. Una cuando se activa y la otra cuando se desactiva. Ya tenemos la programación de cuándo se va a activar, pero necesito la programación de cuándo se va a desactivar. Entonces para eso puedo utilizar este sensor de aquí, lead clamp. Si ustedes observan, cuando nosotros activamos y este mecanismo choca, bueno, o ajusta la tapa, el sensor lead clamp se pasa de estado serológico a un unológico, es decir, ahí se está detectando un flanco positivo. Bien, entonces nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Aquí flanco positivo. Bueno, el flanco positivo del lead clamped, en este caso vendría a ser el flanco número 2. Quiero que me active una variable llamada var3. A su vez quiero que esa variable se quede retroalimentada. Bien. Es decir, seteada. Y por aquí hacemos lo mismo para el flanco positivo en este caso de las bases. Agregamos el flanco positivo de base
clamp, que va a ser el flanco número 3. Quiero que me active una variable número 4 y que a su vez esa variable se quede seteada. Bien, entonces tengo las dos variables que me van a servir para desactivar el, el mecanismo, ¿ah? Pero todavía no lo estamos desactivando, solo tenemos las variables. Bien, entonces a ver, si nosotros simulamos, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Cargar en dispositivos, software solo cambios. Establecemos la conexión online, activamos las gafas y vamos a simular. Bien, presionamos Start y tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, se ha activado variable 3 y variable 4, ¿no? Que nos va a servir para desactivar el mecanismo. Como pueden ver, ahí el mecanismo se queda seteado. A ver, seguimos entonces. Bien, una vez que desactivemos el mecanismo, a su vez este posicionador debe hacer un movimiento en el eje Z. Así que eso lo vamos a realizar en el segmento número 4 y lo vamos a llamar control de movimiento. Ya que vamos a controlar en este caso los movimientos que va a tener ese posicionador. Como siempre, ubicamos a Start On al inicio de la programación que vamos a realizar. Y aquí vamos a ubicar las variables que nos van a desactivar el mecanismo, que es var 3 y var 4. A ver, cuando var 3 y var 4 se hayan activado ambos, ¿por qué? Por lo siguiente, ¿no? Yo no puedo mover esta tapa cuando no haya llegado una base a este punto. Así que aquí vamos a tener un AND. O sea, ¿son los dos o no son nada? ¿No? Bien, entonces, cuando var 3 y var 4 ya se hayan activado, quiero que me active lo siguiente. Aquí voy a agregar otra variable estática que se va a llamar segment 4. Quiero que se active segment 4 y que se quede retroalimentado. En este punto. Bien. Y si segmento 4 se activa, pues me tiene que desactivar ya el mecanismo, ¿no? Entonces voy a ubicar el contacto normalmente cerrado de segmento 4 en el siguiente punto. Aquí. Aquí ubicamos al segmento 4 para que nos abra esta línea del segmento 3 y de esta manera vamos a hacer que todo este bloque se desactive. Entonces de esa manera estamos logrando que variable 3 y variable 4 finalmente desactiven ambos sistemas, ya que variable 3 y variable 4 son los que activan segmento 4 y segmento 4 me desactiva el segmento número 3. ¿Ah? Bien, vamos a simular esa parte para que lo puedan ver. Como pueden ver, ahí se ha quedado desactivado, pero yo lo voy a resetear para que ustedes lo vean por completo. A ver, reseteamos el circuito y pulsamos Start. Muy bien, llegan los bloques, se activa el mecanismo
Y bueno, segmento 4 no ha desactivado, en este caso, a segmento número 3. A ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver un momento. Ah, a ver, pasa lo siguiente. Nosotros necesitamos desactivar también ya la variable 1 y la variable 2, ¿no? Bueno, lo debimos haber desactivado en esta línea de código, ¿no? O sea, es decir, si ya segmento 3 está activo, no es necesario que este de aquí esté activo. Así que aquí vamos a ubicar al contacto normalmente cerrado de segmento 3. Y por aquí también ubicamos al contacto normalmente cerrado de segmento 3. Bien, cargamos el programa y ya no debería presentar ningún problema. Ahora voy a resetear, voy a pulsar Start. Bien, y como pueden ver, el mecanismo se ha liberado, ¿no? Con la variable número 3 y la variable número 4. Bien, como pueden ver, aquí tenemos desactivado lo siguiente. A ver, aquí, este de aquí también se debe desactivar, ¿ah? Así que por lo que veo no se desactiva ya que segmento 3 está ubicado en este punto. A ver, aquí debería estar ubicado segmento 3, no ya en este punto, ¿eh? Así que esto vamos a quitarlo. Muy bien. Esta sería nuestra programación. Cargamos. Voy a volver a simular. Pulsamos Start. Vienen los materiales, se activa y se desactiva el mecanismo. Bien. Seguimos. Una vez que ya tenemos los materiales bueno, acomodados, el siguiente paso es que este mecanismo se mueva en el eje Z. Así que para eso voy a agregar otra línea de código aquí. Start on. Y aquí va a empezar el segmento número 4. Voy a hacer uso de un temporizador TP. Seleccionamos cancelar ya que el temporizador lo voy a ubicar en la sección de las variables estáticas. Bien, ahí voy a ubicar lo siguiente. Array de 0 a 16 de TONTime. La verdad, lo mismo que pongamos TON, TP o TOFF. La configuración lo hacemos aquí, ¿no? Si nosotros clicamos, ahí podemos seleccionar. Bien, en este caso este va a ser nuestro TON. Voy a empezar del 1, TON número 1. Ninguna entrada y listo. A ver. Bueno, en este caso un TP. TP es un impulso, así que vamos a hacer que este mecanismo se active durante 1200 milisegundos o 1.2 segundos. ¿Y qué variable va a tener activo durante ese tiempo? Pues a la variable moveZ, ¿no? La variable que me mueve al mecanismo en el eje Z. Vamos a simular esta parte.
Bien, tenemos todo en cero. Se activa el mecanismo, se desactiva y el mecanismo baja. Bien, a ver, por lo que vemos, los conveyors se están activando una vez que el mecanismo se abierta. A ver, eso pasa por lo siguiente. Bien, para evitar eso, a ver, aquí vamos a tener lo siguiente: leads conveyor y base conveyor. A ver. Vamos a ubicar al contacto normalmente cerrado del segmento número 3. ¿Para qué? Para lo siguiente. Cuando se esté dando la programación del segmento número 3, estos conveyors no se deben activar. Y también vamos a activar al segmento, bueno, vamos a ubicar al segmento número 4. Para que cuando se esté dando la programación del segmento número 4, pues estos conveyors no se activen, ¿no? O sea, estén desactivados. Cargamos el programa. Voy a resetear el programa. Y vamos a pulsar Start. Bien, a ver, se activa el mecanismo, se desactiva y el movimiento en Z se da durante 1.2 segundos. Perfecto. Ahora, para hacer que este mecanismo ubique la tapa encima de la base, vamos a hacer uso de los flancos que, que se van a detectar en el movimiento en Z, ¿no? Así que aquí voy a abrir una rama y voy a decir lo siguiente: cada vez que se dé un flanco negativo del movimiento en Z, se va a activar el flanco número 4. A ver, una breve explicación. Para lograr que la tapa se ubique encima de la base, vamos a tener que hacer lo siguiente, ¿no? Este mecanismo va a tener que bajar, coger a la tapa, subir. Solamente hasta ese punto vamos a tener dos movimientos en el eje Z. Es decir, vamos a tener dos flancos. Luego va a tener que moverse hacia este lado. O sea, es decir, a ver, va a tener que hacer este movimiento, bajar, subir y luego de nuevo hacer este movimiento. Entonces, como pueden ver, vamos a tener bastantes flancos tanto en el eje Z y en el eje X. Así que vamos a hacer uso de contadores para configurar nosotros en qué determinado flanco necesitamos que haga algún tipo de acción. Bien, entonces para eso nos vamos a ir a la tabla de variables estáticas y vamos a agregar lo siguiente: counters, un array de counters en este caso, que va a ir del 0 al 16, que va a ser de tipo IS counter. Bien, ahora sí podemos agregar los contadores. En este caso voy a agregar un contador. Bueno, aquí ponemos cancelar, ya que vamos a usar el array que hemos agregado. Este va a ser nuestro contador número 1. Bueno, a ver, comenzamos del 0, ¿eh? Aquí sí podemos comenzar del 0, no hay problema. Bien. A ver, cuando se dé el primer flanco negativo del movimiento en Z, o sea, es decir, a ver, aquí el mecanismo va a bajar y se va a dar el flanco en moving Z, va a pasar de un 1 a un 0.
pasa de un 1 a un 0 cuando el mecanismo se ubica en esta posición. Y si se ubica en esta posición debe encendernos el grab para que este mecanismo al volver pueda volver con el objeto ya en este caso adherido al objeto, ¿no? Bien, así que realizamos esa programación. En el primer flanco, aquí estamos diciendo lo siguiente, ¿no? En el primer flanco negativo se va a encender el grab. Bien, ahora antes de simular voy a agregar ya el segundo flanco. En el segundo flanco negativo, este va a ser el contador ya número 1. En el segundo flanco, que va a ser cuando ya el equipo se encuentre con el objeto en este punto, voy a necesitar que se mueva este equipo en el eje X, ¿no? Así que aquí vamos a activar lo siguiente: Move X. Bien. A ver, vamos a simular esa parte de ahí. Reseteamos todo el circuito y pulsamos Start. Se acercan los materiales, se activa el mecanismo, baja el sistema y lo sube y se mueve en el eje X. Bien, lo siguiente es que se mueva hacia el eje Z, en este caso negativo, y luego hacia el eje Z positivo. A ver, para eso simplemente necesitaríamos volver a activar en este caso el movimiento en Z. Bien, pero como pueden ver no podemos, ya movimiento en Z lo estamos utilizando, entonces no podemos volver a activarlo. A ver, ¿qué hacemos cuando se da ese tipo de situación? Pues lo siguiente. Vamos a utilizar dos variables. ¿Ah? Nos vamos a ir a la sección de variables estáticas y ya que nosotros vamos a mover el eje Z desde diferentes puntos, vamos a agregar lo siguiente: move, en este caso Z1, a ver, va a ser de tipo bool, y aquí vamos a ubicar a move barra baja Z2 de tipo bool. Bien, y a move Z1 lo vamos a ubicar aquí, move Z1. Y a move Z2 lo vamos a ubicar cuando nosotros queremos hacer el segundo movimiento en Z desde otro punto. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos a ver. Nos encontramos en este punto y ahora necesitamos que el sistema baje en el eje Z. Bien, entonces para eso vamos a utilizar lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer uso de la siguiente variable: del flanco negativo del movimiento en X. A ver, vamos a decir lo siguiente: que cuando se dé el flanco negativo de la variable moving X, en este caso va a ser nuestro flanco número 5, quiero que me active una variable. Nosotros vamos a la variable número 4. A ver, por aquí voy con la variable número 5. Bien, quiero que se me active la variable 5, que quede retroalimentada. Y que a su vez voy a utilizar un TP
un impulso, ¿no? Hay que recordar que he configurado que cuando baje el objeto sea 1.2 segundos. Así que este va a ser mi Teon, en este caso Teon 2, ¿no? Bueno, 1200 milisegundos para que baje al objeto, ¿no? Y aquí vamos a ubicar al Move Z2. Bien, como pueden ver, ahora sí ya tenemos, ¿no? A ver. Eh, este impulso, bueno, este temporizador me mantiene activa a Move Z1 durante 1.2 segundos. Bien, eso es cuando recoge a la tapa, ¿no? Y el Move Z2 se va a mantener, bueno, este temporizador me va a mantener activo a Move Z2 durante 1.2 segundos, que me va a servir para que el mecanismo ensamble la tapa con la base. Tenemos las dos variables, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agregamos por aquí a Move Z1 y en paralelo vamos a agregar a Move Z2. Y finalmente aquí agregamos al movimiento en Z. Entonces de esta manera estamos haciendo que estamos haciendo uso del movimiento en Z desde dos puntos, ¿no? Desde Move Z1, que se ubica aquí, y desde Move Z2, que se ubica aquí. ¿Ah? Eso es lo que se tiene que hacer cuando nosotros necesitamos desde diferentes puntos eh, controlar un actuador. ¿Ah? Aquí podemos agregar más, ¿no? 3, 5 variables más en paralelo y no pasa absolutamente nada. Bien, siguiendo, ya ubicamos al objeto, en este caso, encima de la base. A ver, vamos a probar esa simulación. Bien, voy a resetear el circuito por si tengo activo algo y pulsamos Start. Bien, como pueden ver, ya lo ubica la tapa encima de la base, pero eh, lo está recogiendo, ¿no? ¿Por qué lo está recogiendo ¿Por qué está recogiendo todo el ensamble? Porque no hemos desactivado el grab, ¿no? Necesitamos desactivar este grab. Bien, entonces, y eso lo vamos a desactivar justo cuando se detecte, en, en este caso, el tercer flanco del movimiento en Z, ¿no? Así que aquí vamos a agregar lo siguiente. Agregamos otro contador. Bueno, estamos haciendo uso de bastantes contadores. No hay problema, no pasa nada, ya que hemos puesto un array de 16 contadores. Ninguna entrada. Y cuando se dé el tercer flanco negativo del movimiento en Z, a ver, el primero es 1, baja 1, primer flanco, sube segundo flanco, baja tercer flanco, ahí debe desactivar el grab, ¿no? Así que aquí vamos a ubicar, ¿qué estoy haciendo? Desactiva grab. A ver, no lo he ubicado aquí, aquí voy a ubicar desactiva grab. Desactiva grab. Bien. Y ubicamos su contacto normalmente cerrado en este punto de aquí, para que lo pueda desactivar. Bien, y una vez que se desactive el grab, eh, simulamos.
Voy a resetear el circuito por si algo pasa. Y pulsamos Start. Bien, recoge a la tapa y lo ubica encima de la base. Bien, ya tenemos la tapa y la base ensamblada, ¿no? Y solamente necesitamos que este mecanismo regrese a su posición inicial, así que eso es sencillo de hacer, ¿no? Agregamos otro contador, ya que eso lo vamos a hacer en el cuarto flanco del eje Z. Cuarto flanco negativo, claro. Cancelar, aquí ubicamos al counter número 3. Y vamos a ubicar la siguiente variable, en este caso una variable estática que se va a llamar endMoveZ. Bueno, final del movimiento en Z, ¿no? Bien, aquí le estamos diciendo lo siguiente: cuando me detecta el cuarto flanco negativo del movimiento en Z, quiero que se active la variable endMoveZ. Bien, a ver, solamente mira, algo sencillo, ¿ya? Para que regrese a su posición inicial, pues podríamos programar alguna línea más para que esto de aquí vuelva, ¿no? Pero podemos utilizar los reset que tenemos en los contadores. Así que puedo ubicar endMoveZ en cada contador y pues se va a resetear y esto va a regresar a su posición inicial. Pero recordar que también tenemos un reset en el tablero de control, que lo más conveniente sería que cuando pulsemos este reset los contadores también se reseten. O sea, es decir, vamos a tener un reset de contadores desde 2 puntos, ¿no? Pero ustedes ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Sencillo, aquí vamos a ubicar a endMoveZ. En paralelo ubicamos al resetActive, que es la variable que se activa cuando pulsamos el reset. Y en la sección de variables estáticas vamos a ubicar una variable que se va a llamar resetCounters, o sea, reseteo de contadores. Y aquí ubicamos al resetCounters. Y esta variable pues la ubicamos en cada reset de los contadores. Bien, ya deberíamos tener toda la programación. Activamos las gafas y simulamos. Bien, ya tenemos todo listo. Lo único que falta es que se levanten estos mecanismos y esta faja de aquí se encienda. Eso es sencillo, no es nada complicado, así que esto ya podemos minimizarlo. El control de movimiento, el segmento 3 también y el segmento número 2 también. Y aquí vamos a vamos a llamarle ensamble, salida del ensamble. Bien, para eso, iniciamos siempre con la línea Start On. Y Start On me va a activar para activar esta línea de ensamble vamos a hacer uso de lo siguiente, ¿no? Aquí voy a agregar otro flanco negativo del movimiento, en este caso en X.
que va a ser el flanco número 6. Y voy a agregar un contador para lo siguiente. Cuando el mecanismo esté regresando, se va a dar el segundo flanco, en este caso de X. Así que aquí yo voy a decir cuando se dé el segundo flanco negativo del movimiento en X. Este va a ser nuestro counter número 4. Quiero que se active una variable llamada, en este caso, end, ya que ese va a ser el final de todo. Y end lo voy a ubicar en este punto de aquí. End me va a activar al segmento número... A ver, vamos a agregar aquí otra variable estática. Debajo de segment 4 voy a activar segment 5. Bien, end me va a activar segmento 5, pero quiero que segmento 5 se quede enclavado. Bien, y a su vez quiero que me active aquí vamos a tener dos mecanismos, ¿no? En este caso no voy a necesitar levantar este de aquí, así que esto lo quito. Solamente vamos a utilizar el Pause Raise Bases, ¿ya? Así que aquí ubicamos a ese actuador. Este de aquí. Bien. Y también voy a necesitar que se active el conveyor en este caso de las bases, ¿no? A ver, como pueden ver, ahí también voy a tener en el segmento número 2 tengo el conveyor de las bases, una activación y una activación para el conveyor de las bases en el segmento número 5. Así que lo mismo, hacemos lo mismo que hemos hecho con el movimiento en Z, ¿no? Voy a bajar aquí y aquí voy a poner base comp 1 y base comp 2. Bien, aquí voy a ubicar al base comp 1 y aquí ubicamos al base comp 2. Y debajo de todo eso vamos a ubicar a lo siguiente. Y start on siempre presente. Aquí ubicamos al base comp 1. En paralelo ubicamos al base comp 2. Y finalmente aquí ubicamos a la variable base conveyor. Bien, o sea, es decir, a base conveyor lo manejo con base comp 1 o base comp 2. Bien, finalmente cuando se detecta, en este caso, ya cuando este sensor me detecta la salida de este producto, para que pase completo sería flanco negativo. Cuando el sensor difuso part leaving me detecta el flanco negativo, quiero que todo el sistema pues se vuelva a activar, ¿no? Bien, flanco número 7, perfecto. Quiero que me active una variable número 8. O bueno, ¿en qué variable vamos? A ver. Var 5, aquí puede ser var 6. Vamos a verificar, bien.
Y bar 6 me debe desactivar toda esta línea de aquí. Así que aquí ubicamos a su contacto normalmente cerrado. Bien. Finalmente, cuando se esté dando la programación del segmento 5, tampoco se debe activar, en este caso, ninguno de los conveyos. Verificamos que todo esté bien. Y ya podemos cargar el programa. Reseteamos por si teníamos activo algo. Bien. Recoge la tapa. Ubica la tapa encima de la base. Se abre el mecanismo. Y ahí está pasando algo todavía. A ver. Falta agregar, en este caso, bueno, hacer el control. A ver, creo que ya sé lo que es. En este caso no estamos reseteando este contador. Cuando llegamos a la posición final, este contador también se debe resetear. Así que solo reseteamos, pues, con su misma variable. Se activa end, pero me tiene que resetear este contador. Bien, creo que eso sería lo único. Bueno, también aquí. Cuando ya he ubicado al producto, necesitamos resetear este circuito también. Así que aquí ubicamos a end. Bien, perfecto. Y también creo que necesitamos resetear todo el segmento número 4 para que vuelva a estar activo para los siguientes productos que van a ingresar. Bien, creo que eso sería lo único, porque lo demás ya se está reseteando por segmento tras segmento, ¿no? Segmento 4 resetea al 3 y segmento end resetea al segmento 4. Bien, a ver. Vamos a cargar el programa. Reseteamos por si teníamos activo algo. Y pulsamos Start. Bien. Baja el mecanismo, ubica la tapa encima del producto. Se tiene que levantar el mecanismo y tiene que bajar. Perfecto. Bien, ubica el mecanismo. Bien, y como podemos ver, ya tenemos el programa funcionando. Perfecto. Lo siguiente es realizar, en este caso, el comando del tablero eléctrico desde la pantalla HMI, ¿no? Tener un botón de emergencia, un pulsador de inicio. Esta programación se podría optimizar todavía. Recuerden que aquí falta configurar, por ejemplo, el botón del stop, de la pausa. Si nosotros, a ver, pulsamos la pausa, a ver, vamos a ver si no lo tenemos configurado. Si hacemos lo siguiente, pulsamos la pausa, pues la programación va a seguir porque aún no lo hemos configurado, ¿no? A ver, vamos a tratar de configurar la pausa. A ver, cuando nosotros pulsemos el stop, pues los conveyors no deben, en este caso se deben desactivar. Así que aquí ubicamos bueno, el stop on no debería estar ubicado aquí, ¿no? Vamos a ubicarlo en este punto, por aquí.
emitter también, ¿no? Para los emitter ubicamos el stop on aquí. Bien, siguiendo. Y aquí tenemos otro, ¿no? Cuando ubicamos stop on para que el clamp base no funcione mientras esté pausado el, el programa. Y también clamp lint, ¿no? Así que aquí abrimos la rama y esto lo voy a ubicar aquí y voy a quitar esto de aquí. A ver, siguiendo. Ahora, un problema va a ser para los temporizadores, ¿no? En este caso, lo más recomendable sería hacer un temporizador tipo impulso que cuando nosotros pulsemos pause se detenga en ese instante de tiempo. Cuando pulsemos start siga desde ese instante de tiempo, ¿no? Pero como en este caso es solamente de 1.2 segundos, creo que hacer eso pues... O sea, podrían hacerlo ustedes, ya podrían hacer ustedes. Eso ya según a su imaginación. Igual por aquí voy a ubicar al stop on. Y finalmente pues podríamos ubicarlo solamente en esos puntos nada más. Por temas de tiempos, yo no voy a optimizar el tablero, eso lo pueden hacer ya ustedes. Creo que no tendrían ningún problema en realizarlo, no es nada complicado. A ver, si yo pulso el stop, bien, se detiene la programación. Bueno, aquí el emitter va a seguir saliendo por más que yo pulse stop, ya que está configurado en el propio factory, ¿no? Para evitar eso, podrían ustedes borrar esta línea de código que tenemos aquí, a ver dónde, bueno, aquí, de los emitter, y configurar en este caso cada cuánto tiempo quieren que el material salga, ¿no? Eso lo pueden hacer ustedes con temporizadores, no es nada complicado. Bueno, a ver, nos vemos en el siguiente video donde vamos a realizar el diseño de la pantalla HMI de esta programación, ¿no? Hasta luego.